Hola Iglesia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya en la pregunta 88 del Catecismo Menor de Westminster. Y la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Cuáles son los medios externos por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? El Catecismo responde de la siguiente manera. Los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas y especialmente la palabra, los sacramentos y la oración, todos los cuales son hechos eficaces para aquellos que han sido elegidos para la salvación. ¿Por qué se les llama medios? Es porque Dios los usa para un fin determinado. En este caso, el de comunicar los beneficios al creyente que ya ha sido redimido. Y por supuesto, goza de todos sus beneficios. Se les dice externos porque son visibles en su práctica, tanto individual como colectiva o corporativa. Por ejemplo, vamos a leer el texto de Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20, dice esto: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un mandato claro de Jesús a bautizar y a enseñar. En Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42 dice esto: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hechos, también en el capítulo 2, versículos más adelante, del 46 al 47, dice esto: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Cuáles son entonces, a la luz de estos textos, estos medios externos por los cuales Cristo confirma, comunica los beneficios de la redención? Bueno, son tres, según el Catecismo de Westminster y también los que hemos notado aquí en los textos. Uno, la palabra de Dios, por supuesto. Dos, los sacramentos. Y en tercer lugar, la oración. Respecto a la palabra, debemos recordar que Jesús mismo oró en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pedro, por otro lado, también indicó en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para la salvación. Entonces, este medio de gracia externo está relacionado con la fe, que es un medio de gracia interno, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que la lectura constante y perseverante de la Escritura, de la Biblia, de la palabra de Dios, el estudio dedicado que le damos, o también los llamados devocionales, son momentos personales que el creyente debe tener con la palabra de Dios. Pero también hay momentos colectivos, por ejemplo, los estudios, los grupos de comunión, los Breading House que nosotros aquí en Bread Life tenemos, ¿verdad? Son momentos en los que uno se une a otros creyentes, a la congregación, por ejemplo, la predicación de los domingos, para poder gozar de los beneficios de la redención. Todos estos medios externos nos permiten gozar, disfrutar de lo que Dios nos ha dado en Cristo. Así que la palabra, sea en la práctica individual o colectiva, definitivamente es un medio de gracia externo por medio del cual nosotros nos alimentamos y disfrutamos de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Segundo punto y segundo medio externo de gracia son los sacramentos. ¿Cuáles son estos sacramentos? Puede sonar un poco extraño para algunos, pero la Escritura y nosotros como protestantes reconocemos dos de estos sacramentos. Número uno es la Santa Cena, número dos, el bautismo. La Santa Cena, instituida por el mismo Señor Jesús,
con sus discípulos. Esto lo vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 19, cuando él mismo dice que hagan esto en memoria de él constantemente. Y por eso las iglesias lo hacemos, lo practicamos constantemente. Por otro lado, el bautismo. Ya hemos leído en Mateo capítulo 28 el mandato de Jesús de no solo enseñar, sino bautizar. Estos son dos sacramentos. Son dos medios externos de gracia por los cuales se nos comunica una gracia ya confirmada en Cristo. En la Santa Cena recordamos el sacrificio, la entrega de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio mismo, y en el bautismo como una expresión externa también de lo que nosotros ya confirmamos en el corazón. Tercer punto, la oración. Quizá no hay mucho que ahondar, creo que para todo creyente realmente la oración resulta ser un medio de gracia eficaz para la vida del creyente y para disfrutar, por supuesto, una comunión con Dios. Esta es una comunicación con Dios prácticamente y principalmente ofrecida a Él, al Padre, en el nombre o sobre la base de la persona y la obra de Cristo y con la intercesión y ayuda del Espíritu Santo. Puede incluir petición, clamor, alabanza, himnos, lamentos, ruego, etcétera, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 13 al 15, dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y creo que la voluntad de Dios es siempre que nosotros gocemos de su redención en Cristo Jesús. Así que echemos mano, practiquemos y busquemos usar estos medios de gracia externo que Dios pone a nuestra disposición, y que el Señor nos bendiga y nos conforme cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Iglesia. Bendiciones.